En esta sesión vamos a hablar sobre las actividades. Las actividades son el complemento indispensable en la educación. Existen gran cantidad de actividades que permiten llevar un análisis o una evaluación tanto para el aprendiz como para el facilitador o para el profesor. O sea, ambos perfiles o ambos actores del proceso de educación pueden ser evaluados o calificados gracias a las actividades que en otras palabras son las que nos permiten tener una evidencia de que el aprendizaje se está obteniendo. Entonces, dentro de esas actividades tenemos un listado aquí con 14 tipos diferentes. Van a encontrarlos en la guía. Vamos a hablar rápidamente de ellos. Por ejemplo, está el foro, los chats, las tareas, los talleres, las lecciones, las wikis, los glosarios, las bases de datos, las consultas, los cuestionarios, las encuestas, que también hay predefinidas, herramientas externas y los paquetes ECOR. Vamos a hablar rápidamente cada uno de ellos, 2 o 3 cositas. Igual esta guía la van a poder descargar debajo de este video. Por ejemplo, en el caso del foro, el foro es un espacio de discusiones asincrónicas. Hay diferentes tipos de foro y el foro nos permite como interactuar. O sea, se plantea un tema y entonces hay unas respuestas. Y otras personas pueden plantear otros temas dependiendo pues ya el tipo de foro que se esté realizando. Igual también van a encontrar un ejemplo y dentro de ese ejemplo van a encontrar cómo entrar a participar dentro del foro debajo de este video. El icono generalmente es este que parecen 2 nubecitas de mensajes que son cuadraditas, que son parecidas a las del chat que ya vamos a ver, pero estas son cuadraditas. ¿Listo? Con respecto al chat, pues este sí es muy similar al chat que siempre hemos conocido en las redes sociales, donde uno simplemente puede ir hablando con una persona, sino que aquí la diferencia es que ya se convierte en un chat grupal. Entonces, aunque también se pueden hacer conversaciones privadas, persona a persona, o por ejemplo un profesor hablar directamente con un estudiante o un aprendiz hacerle una pregunta en privado al profesor, se puede, igual que cualquier chat. Entonces se va generando una secuencia de textos que pueden ser consultados posteriormente. El icono, aquí hay diferentes posibilidades para utilizarlo. Se pueden programar. Bueno, aquí está toda esa información. Su icono son ya 2 nubecitas. O sea, la anterior eran cuadraditas. Cuando son así como redonditas es de un chat. La anterior era de un foro. Esta es la de un chat. La tarea, esta es una de las actividades más importantes porque aunque a muchos puede que no nos guste, y de pronto hasta me incluyo yo ahí, hacer una tarea en ocasiones como aburridor, pero es una de las cosas que más permiten realmente verificar si la persona está adquiriendo unos conocimientos de parte y parte. O sea, a muchos dicen, no, pero es que me van a empezar a calificar o me van a empezar a evaluar, pero créanme que es muy importante cuando, por ejemplo, uno está estudiando un ejemplo sobre Word y le ponen una tarea. Entonces, uno puede escuchar que le dicen que Word es esto, esto y esto y esto, pero cuando a uno le dicen haga, por ejemplo, una carta básica, entonces ya uno comienza a practicar. Entonces, ahí es donde está la importancia de las diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, la actividad tarea es muy importante, ya que permite tener como esa evidencia de lo que se está haciendo. Incluso el icono es una manito como con una hojita, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean esto, no necesariamente se va a llamar tarea, pueden tener otro nombre, eso depende de la configuración del profesor. Incluso este icono, como les he dicho en anteriores ocasiones, también puede variar dependiendo del diseño de cada sitio. Ese tema de tarea es muy importante. El taller es similar a la tarea, pero con la diferencia de que puede ser grupal, ¿sí? Las tareas siempre son individuales, mientras que los talleres sí son grupales. Entonces, dentro de todo el ambiente se permite una cantidad de variables muy interesantes. El icono pues ya son como 2 personitas como hablando, ¿sí? Para como simbolizando que debe hacerse en equipo, aunque no necesariamente también tiene que hacerse de forma grupal, también puede hacerse de forma individual. De hecho, cada alumno debe hacer el envío, aunque también existe la posibilidad de que con un envío automáticamente
las personas del grupo les quede vinculada a la misma, el mismo taller. La lesión es otro tipo de actividad muy interesante que permite que se compartan los contenidos ya como en una forma más flexible. O sea, ya hay como una tabla de contenido. Igual eso lo vamos a ver ya en un ejemplo práctico que va a ser mucho más fácil de entender. Y también se puede utilizar para hacer un aprendizaje autodirigido. O sea, eso es muy interesante porque en la lesión uno puede tomar una decisión. O sea, pueden haber como diferentes caminos. Entonces, si se va por este camino, entonces va a encontrar un material o un contenido, mientras que si se va por este otro, se le va a dar otro contenido y finalmente pues se puede llevar a un solo objetivo. Pues ya eso depende del manejo que le dé el instructor o el profesor o el facilitador. Las wikis es otro tema muy interesante porque las wikis permiten generar contenido muy parecido de pronto en cierta forma a los blogs, con la diferencia de que en las wikis todos los participantes podrían entrar a editarlo o a modificarlo, pero no en el ánimo de destruirlo, sino por el contrario, en el ánimo de construirlo, de colaborar. De las wikis, incluso esa palabra hace mucha referencia a un sitio que se llama Wikipedia, que es un sitio donde hay mucha información, donde la gente puede entrar y modificar ciertos temas, entonces lo revisan y les dan la publicación. Aquí es algo similar, sino que aquí ya el que entra a revisarlo pues es el profesor. Aunque también hay wikis que son individuales. O sea, por ejemplo, el icono de las wikis es como una mallita, ¿sí? Se puede generar para hacer apuntes de clase colaborativas entre todos. Por ejemplo, uno puede generar una wiki donde todas las personas entren y aporten sobre el tema de la clase y puede resultar un contenido muy interesante. Otro tema fundamental, otra actividad muy buena son los glosarios. Los glosarios permiten aclarar términos que de pronto pueden tener varios significados, en especial en el español que tenemos como esa particularidad que una palabra la utilizamos para muchas cosas o existen muchas formas de decir lo mismo. Entonces hay ocasiones que necesitamos como decir el significado de ciertas palabras en determinado tema. Entonces, en el tema del glosario es muy interesante porque cuando se construye el glosario, esos glosarios quedan enlazados con los contenidos que estén dentro de ese curso. Entonces, cuando utilizamos una palabra técnica y la metemos dentro del glosario y dentro de un texto, dentro de la misma plataforma, se cita, entonces se genera un hipervínculo para que la persona pueda ver el significado que tiene esa palabra dentro de ese curso. Entonces es una herramienta que puede ser bien útil. El icono pues es como el de una Z, incluso tiene en las dos letras A. Entonces, por ejemplo, podemos generar un glosario, por ejemplo, sobre negocios en internet, que podría ser algo muy interesante. Una base de datos, pues también, muchos saben que es una base de datos, pues no vamos a profundizar mucho en algunos temas, pero las bases de datos nos permiten, por ejemplo, hacer como un listado, por ejemplo, de las personas que tengan, que se me ocurre en este momento, por ejemplo, el tipo de dispositivo con el que se conectan a la plataforma. Por ejemplo, entonces se podría preguntar, y esto puede ser público, puede ser anónimo, depende de lo que uno quiera y depende del objetivo que uno esté buscando dentro del curso. Entonces el icono de las bases de datos pues son como un archivadorcito, generalmente es este de color azulito, aunque insisto, esto puede variar. Hay un módulo o una actividad de consulta que permite que se genere una pregunta donde el profesor ha especificado las posibles respuestas, ¿sí? Entonces se puede hacer unas encuestas rápidas sobre un tema determinado, pero es como una consulta diferente. Bueno, y el icono es un signo de interrogación, ¿sí? Diferente al cuestionario, que el cuestionario sí es como lo que nosotros más comúnmente conocemos como un examen, ¿sí? El cuestionario es otra herramienta muy importante. El cuestionario su icono es una hojita con un chulito rojo, casi siempre tienen ese, pero igual se puede modificar. En nuestro caso tenemos los que son predeterminados, que son los que más se utilizan. Y el cuestionario puede tener preguntas aleatorias, o sea, se genera una base de datos de preguntas o
un listado de preguntas con las diferentes respuestas. Entonces cada estudiante ve una pregunta que no necesariamente va a ir en el mismo orden, y de igual forma sucede con las respuestas también se mueven al azar. Entonces de esa forma cada aprendiz o cada estudiante puede tener como una evaluación o un cuestionario totalmente diferente para demostrar su avance dentro del curso como tal. Tenemos las encuestas, la cuestión que teníamos, la cuestión sí, que teníamos antes se diferencia con esta encuesta, es que ya en la encuesta pueden existir varias preguntas y incluso hay de selección múltiple, opción múltiple, de sí o no, falso o verdadero. Pues hay diferentes tipos de encuestas que se pueden realizar. Por ejemplo, si dentro del curso se necesita hacer una ficha demográfica de los participantes del curso, se podría hacer a través de una encuesta. El icono generalmente es como una cornetica de color rojito con blanco, y entonces pues cuando vemos este icono sabemos que nos están hablando de una encuesta. Hay unas encuestas predeterminadas, que es así ya es similar a lo anterior, solo que ya están hechas por el sistema, están hechas con algunas teorías, y en ese caso pues ya lo que tenemos es un icono de una gráfica de barras de colores que nos permite saber que eso no es una encuesta hecha de forma personalizada por la institución, sino que ya es una encuesta predeterminada del sistema que puede ser muy útil. También se pueden utilizar herramientas externas, ¿sí? Pues esto es un tema como ya un poco más profundo. De pronto aquí lo que nos interesa es como conocer el icono. Por ejemplo, si vemos que dentro de los recursos del curso aparece este icono que es como una ficha de un rompecabezas, sabemos de que esto es una herramienta externa. Básicamente, ¿qué podemos encontrar? Y que eso nos puede abrir otro sitio de otra plataforma donde vamos a encontrar de pronto otro lenguaje de programación, porque normalmente pues de esto no nos hablan mucho, pero el aula como tal tiene un lenguaje que es como un código, y ese lenguaje se visualiza de la forma que lo estamos viendo, pero hay otras páginas que aunque también se visualizan similar, están escritas en otros lenguajes, entonces tienen otras características, tienen otras funcionalidades. Entonces hay herramientas muy interesantes, por ejemplo la de las videoconferencias. Las videoconferencias se pueden considerar una herramienta externa, entonces es posible que pueda enlazarse también a través de este enlace. Sin embargo, pues solo quiero que sepan que existe la herramienta. De todas formas, en la práctica he visto que esto no es muy utilizado, al menos aquí en Colombia, pero podría usarse. Los paquetes SCORE, eso es un protocolo, como un lenguaje también, donde los profesores pueden crear unas clases incluso muy interactivas con ciertas animaciones bajo unos estándares que existen, y entonces esos paquetes también se deben enlazar a través de un ítem específico. Entonces aparecen como una cajita de regalo, ¿sí? Y sabemos de que eso es un paquete SCORE. Sin embargo, pues muchas de estas herramientas no son utilizadas en todos los cursos. Incluso hay cursos donde solo utilizan, por ejemplo, un video y una evaluación, y es válido. Pero lo más bonito, lo más enriquecedor de la educación virtual responsable de calidad, que es de la que estamos hablando nosotros, es que esa educación no solo debe incluir un video tutorial, una explicación de un tema, una guía en PDF para que la persona se la lea, no, debe ser algo donde la persona pueda tener mucho más interacción, mucha más participación. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos procurando por hacer una serie de videos lo mejor posible. Lógicamente siempre vamos a tener la posibilidad de mejorar, pero aparte de eso también van a encontrar una serie de actividades, y estas actividades van a ser calificables. O sea, ¿qué significa eso? Cuando ustedes comiencen a hacer las actividades que estamos dejando de ejemplo en la parte inferior, como les decía, van a tener, cuando ustedes le dan clic a la actividad, entonces les va a aparecer una descripción y les va a aparecer un video donde se va a explicar cómo participar, por ejemplo, en un foro, cómo hacer una tarea, cómo hacer una encuesta. Pero entonces eso también tiene una particularidad, es que va a tener una calificación. Algunas son automáticas, otras el profesor las debe revisar y le debe dar una calificación, y también debe haber una retroalimentación. O sea, hay temas, por ejemplo, en el caso de las tareas, el profesor puede y en muchos casos debe, por ejemplo, leer. Si la tarea es, por ejemplo, es hacer una carta,
y esa carta implica dar una opinión, por ejemplo, sobre la reforma tributaria actual que se está viendo en el país. Entonces, para el profesor poderla calificar, debe leerla, y entonces después de leerla puede hacerle un comentario al aprendiz, al estudiante, al alumno como tal, y decirle, bueno, su posición es muy buena, me interesa esto y esto, considere tal o tal punto. Entonces, esa interacción es la que permite realmente alcanzar una educación responsable y de calidad. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que revisen esta guía, la pueden leer, hay mucha información interesante allí. Y aparte de eso, también empiecen a resolver cada una de las actividades y van a ir observando que algunas van a tener calificación automática y van a haber otras que va a ser necesario que realicen un envío para nosotros revisarlo y darle una calificación, y eso lo van a ver reflejado en el avance del curso.